gente que de repente quiere recibir esta buena noticia. No necesariamente eres obeso. Hay gente que Rellenita. califica como obeso según el estándar de la famosa masa, el índice de masa corporal, pero te dicen, tengo mejor ritmo cardíaco que un maratonista, Mira, por levanto más ejemplo, peso, soy tengo ágil. amigas que son rellenas, que son grandes, que son fuertes, que bueno, que no tienen un 90-60-90, que quizás su índice de masa corporal no es el perfecto, pero se hacen un perfil 20 y está muy bien. Gente que hace deporte y entrena y que no tiene, bueno, el cuerpo, que a lo mejor el estándar de cuerpo que uno No, y ni siquiera llegan... ve como perfecto O o inclusive sano. pueden tener, según el índice de masa corporal, obesidad, y ellos dicen, pero yo no tengo ninguno de los síntomas. Y pues, estamos hablando de esto, ¿por qué? Porque se publicó en la revista The Lancet Diabetes and Endocrinology la publicación de 50 expertos médicos del mundo que están tratando de redefinir qué es lo que vamos a clasificar como obeso. Esto tiene un lado positivo, que es precisamente el que estamos hablando. También hay un lado negativo, que puede ser una medida de las aseguradoras o algo de lo que se van a agarrar aseguradoras para decirte, no, tú no necesitas Ozempic o tú no necesitas Wegovy, ni te lo voy a pagar porque ahora con este nuevo estándar no eres obeso. Pero para hablar de ello, tenemos al doctor Fernando Carrera, endocrinólogo e internista, quien está con nosotros por Zoom. Bienvenido, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Feliz tarde, Mariela. Feliz tarde. ¿Cómo está, doctor? está? ¿Cómo le va? Me encanta esto que redefina la obesidad. Y la licenciada Rosicela Puglisi, nutricionista, clínico y dietista, @nutricionista_Rosicela. Vamos a pedirle al doctor que nos explique, en primer lugar, qué es lo que se utiliza hoy en día como el estándar internacional para clasificar a una persona con obesidad. Bueno, al igual que ustedes, todos estamos muy contentos con estos cambios que ya sabíamos que venían. De hecho, estuvimos conversando la última vez que tuve la oportunidad de estar con ustedes un poquito sobre Ozempic y hacía referencia justamente a eso, a entender que la obesidad va mucho más allá del índice de masa corporal, porque ya era un trabajo que veníamos realizando todos en tratar de ver la obesidad de otra forma, ¿sí? Entender desde cómo ocurre fisiopatológicamente esta condición, cómo el exceso del tejido adiposo puede pasar desapercibido muchas veces en pacientes que tienen un peso, un índice de masa corporal normal o un peso que para muchos es aceptable, pero que cuando hacemos composición corporal, que es como analizar, imagínense el mundo y que es nuestro espacio y tenemos un contenido y un continente, ¿sí? Podemos tener ese continente, pero que tiene un contenido distinto. El mismo peso, pero teniendo diferentes porciones de grasa y de músculo. Entonces, usted puede tener un adulto que tiene 80 kilos, que a lo mejor es un exceso de peso ligero para alguien promedio, pero tiene su 60% de grasa y menos de 40% de músculo. Entonces, ese es un paciente que tiene una obesidad clínica porque puede tener complicaciones, hipertensión, lípidos y no sé qué, pero no estamos viendo una obesidad marcada. Claro. ¿Sí? Como hay otros pacientes que pueden llegar a tener 120 de peso, que no estamos queriendo decir que ese peso sea saludable, sino que con 120 kilos de peso no tiene complicaciones porque dentro de ese componente pues tenemos un 60% de músculo y 40% de grasa. Hay pacientes que son musculosos y tienen una masa muscular muy grande que aumenta el peso total, pero el tejido adiposo sigue siendo un exceso, pero no más proporción que el músculo. Ay, no, yo en mi Eso caso son los cachetes, doctor, cachete y barriga, y tengo la grasa acumulada. ahí se puede acumular mucho, Mariela. Sí. Entonces, Yo no tengo realmente, cuadritos, pero tengo una esfera bien Sí, dura sí, sí, aquí sí. abajo. conferencia abdominal. 2 meses de embarazo fácil. Ajá. Bueno, estamos tratando de hablar de temas serios No, sí, con vamos por ustedes, No, lo bueno, serio, pero es ¿verdad? si difícil. estás Sí. en el programa equivocado, nosotros hacemos El todo lo hecho es posible que- por sabotearlos a ustedes. Esa es la diversión de este programa. Fernando, voy a darle chance a hablar a Rosicela. Me encanta cómo hemos abierto esto y quisiera saber qué tan importante es para una persona, tú que eres nutricionista y te llegan, probablemente me clasificaron como obeso, el hecho de que te quiten la palabra, solamente la palabra, tú estás atacando quizás un problema que puedas tener, pero ya tú no eres clínicamente obeso. ¿Qué tan importante es eso en el éxito de una persona para abordar su problema? Bueno, de hecho, ya nosotros lo aplicamos en la consulta nutricional. Ya tenemos la capacidad de no solamente saber el porcentaje de grasa corporal de la persona, sino discernir entre el subcutáneo, que es el que está debajo de la piel, y ese no va a afectar directamente la salud, sino el visceral. Y yo me focalizo en ese porcentaje de grasa visceral. Y yo ¿Cuál es la tengo- diferencia? A ver.
Oye, la grasa visceral prácticamente es la que está interna, o sea, lo que es dentro del abdomen. Ok. Entonces se va a acumular encima del hígado, del corazón, del páncreas. Entonces cuando a la persona le dicen tienes un hígado graso, es eso, ¿no? Ok, ok. Es esa grasa. Allí es donde hay que atacar. Y Entonces, eso lo ves con pruebas de sangre, obvio, ¿no? no, con el equipo de composición corporal. O Ah, sea, la mira. persona se para allí y me da todos esos datos, ¿no? A mí me hicieron un scan de eso en el corazón y descubrieron que mi corazón era hembra. Pero más allá o sea, ¿Qué es tú haces eso? un scan y la otra grasa no importa tanto. No importa La tanto que en está debajo cuanto de a la la salud. piel, o sea, a ver, la que es el cauchito. La que es más visible. Es visible, pero no te mata. ¿Ves? Pero es que yo le digo, y uno ve al chimpancé, uno ve al gorila, tan fuerte, pero todos tienen su barriguita. Es verdad. Y nunca es que, mira, se murió el gorila de un ataque cardíaco. Es Jamás verdad, es me he verdad. enterado yo de eso. Claro, tampoco tienen internet, ¿no? Así, yo quisiera allí sumar algo a la licenciada, porque dice que dice la licenciada es totalmente cierto, pero Ajá. no sé si me escucha. Sí, te Sí, escuchamos sí, sí, sí. perfectamente. Hay un tema con el tipo de tejido, tal como lo decía la licenciada, la grasa visceral es la que nos puede matar desde el punto de vista cardiovascular, que es lo que más nos preocupa. Hipertensión, infartos, ictus, todo esto, pero el exceso del tejido adiposo somático, como lo decimos, que es la barriguita, los brazos, todas estas cosas, también producen lesiones en el paciente, que pocas veces no lo hablamos. Lesiones articulares, limitación funcional, Es verdad. que también impactan negativamente sobre la calidad de vida del paciente, más allá del riesgo cardiovascular que todos conversamos. Por eso, basado en ese principio, es que se fundamenta esta nueva clasificación, entendiendo que vamos a tener una obesidad clínica cuando ya tenemos complicaciones de enfermedades sistémicas como hipertensión, diabetes, lípidos, infartos, ACV, pero la obesidad que llamamos preclínica es porque no tenemos un riesgo cardiovascular elevado, pero el paciente sigue teniendo un impacto sobre su salud general. Claro. Sigue teniendo impacto sobre sus articulaciones, sobre sus músculos. Por el sobre sobrepeso. por el sobrepeso. Entonces, no es que no debamos intervenir o que es una buena noticia que el paciente no tenga obesidad clínica. Por supuesto que lo es. De hecho, nosotros lo veíamos, ¿no? Decirle a un paciente, oye, tú estás sano, pero tienes sobrepeso. Entonces, eso era como muy dicotómico, porque la gente ve la obesidad como una enfermedad asociada a excesos, a malos hábitos, y es cierto que hay un tema allí importantísimo, pero también hay un tema de Genético. comorbilidad que conlleva. Sí. Sí, genético y todo esto. Entonces, el enfoque es lo que cambia, que es lo que hemos tratado de trabajar durante los últimos años. ¿Y No cuando seguir alguien es obeso? al paciente. O sea, ¿cómo definimos la obesidad en alguien? ¿Cuáles son esos valores que nos indican esa persona es obesa? Exceso del tejido adiposo. El exceso del tejido adiposo medido por antropometría. Allí la licenciada seguro me puede apoyar muchísimo porque son ellos los expertos ¿Así es? en el área de antropometría. Sí, así es, pues cuando ya tu porcentaje de grasa según tu sexo y edad está por encima de lo considerado normal, ya eres obeso, no por el peso total ni índice de masa corporal, sino... Y yo, bueno, me focalizo más en la grasa visceral, porque no es que yo no voy a intervenir al paciente, siempre vamos a perder peso, pero es distinto el abordaje cuando es preclínico o cuando ya hay una condición, una o dos, porque puede ser hipertenso y diabético. Entre más condiciones, más se complica la situación. Claro. Bueno, Así entonces, que amigas, aparte- deben de mentir con la edad, porque resulta que las que mienten con la edad, dice, bueno, si tú realmente tienes No, 26 mira. años, No. este índice de grasa... A tú te ver, estás ya va, muriendo. pero Mentira, tengo 50. que nos den está el bien. nuestro. ¿Tú tienes cuánto? 54. 54. ¿Cuánto? No, pero ya necesito meternos la máquina. No, pero, chico. yo pensé que era otra Pasarnos la cosa. máquina. Ajá. A ver, yo Pero tengo sí, 52. ¿Cuál debería ser mi tasa de, no sé? El porcentaje de grasa, mi porcentaje de grasa. exacto, para la mujer no debería ser mayor de 34%. Ok, pero quita los cachetes. Quita los cachetes. Sí, no porque esto incluya ya, los ¿qué cachetes, vamos a hacer? Porque es los injusto. cachetes. Es Ojalá que se me injusto. fuera la grasa de los cachetes No. para los El glúteos. trasplante de cachete a glúteo, eso está en Yo, proyecto. por favor. ¿Alguien puede ayudar aquí a María? 30% para María. No, doctor, usted no puede hablar mucho de los cachetes, doctor. No tiene, o sea, no tiene mucha moral para ello, le digo. Sí, sí, Momento, total, vamos a total. organizarnos aquí. Ajá. Total. Ajá, entonces 34%. Y si tienes 54 años, hombre, ajá. Menos de 25% de grasa. Uy, ahí está. Pero Los tú hombres estás siempre- frito, ¿viste? Sí, el hombre tiene ventaja, tiene ventaja. Tenemos ventaja. Y, Volvemos. Y ha afectado este tema de la positividad corporal que estuvo muy fuerte, me atrevo a decir, en los últimos 7, 8 años, que llegó a, muchos afirman, a lo patológico. Por ejemplo, una cantante como Lizzo, que los médicos decían, miren, no me la coloquen como ejemplo de positividad Pero corporal. fíjate que ya bajó y dicen que fue Claro, los Ozempic. Pero al principio... Igual que Selena Gómez dicen que ha sido los Ozempic, que a mí me da un poquito de miedo. Pero vamos a hablar eso al regreso. Vamos a escuchar al avispero de Cuatro Bon y ya volvemos. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones.
Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Honda, la superestación. Así somos.